Bueno, 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 ya estamos aquí ya. Muy bien. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, amigos, ya en esta... Hoy ya es viernes, viernes, ¿qué es? Viernes 1 de mayo, viernes 1 de mayo de este año 2020. Y bueno, pues me da mucho gusto ya estar con ustedes en esta noche, ya en esta transmisión que hacemos en vivo. Y bueno, pues poder poder conectarme con ustedes es una buena oportunidad para poder compartir este grupo celular. Hoy, como ustedes saben, lo hemos dicho, cada viernes nos reunimos para tener la oportunidad como célula, como trabajo de grupo pequeño, como grupo celular nos reunimos y en esta oportunidad, bueno, pues el hacerlo ahora de esta forma virtual, como se dice a veces, pues creo que nos mueve un poco la dinámica, pero creo que tiene sus ventajas en cierta forma, quiero verlo de esa forma, y nos permite poder llegar a tal vez a personas a las que no lo habíamos podido hacer por mucho tiempo, lo habíamos deseado, pero no lo hacíamos. Así que bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este viernes. Confío en que pues nos estén acompañando todos nuestros amigos del grupo de célula, pero también pues amigos que se conectan a través de las redes sociales. Ahora yo los invito para que pues compartan el, el enlace con todos sus amigos, sus contactos, y podamos nosotros poder pues interactuar con ellos. Déjenme sus saludos, déjenme ver aquí. Voy a abrir la aplicación del chat que me permite esta aplicación. La aplicación del chat, aquí ya lo tengo. Pues si me dejan sus comentarios, ahí los vamos a ir viendo también. Y saludos por otro lado. Aprovechar el contacto. Y bueno, por otro lado, yo les he dicho que bueno, se pongan cómodos, pongan eh, pues se sienten, se pongan en el lugar que más se sientan pues ustedes a gusto en casa. Permítanme, miren, voy a aprovechar para mandar aquí voy a mandar un mensaje aquí donde estoy avisando. Ya estamos transmitiendo en la transmisión, en la transmisión en vivo de el grupo de célula. Lo estoy poniendo aquí al grupo de Palabra Viva. Ya estamos en vivo. Ahí está, ya lo envié. Así pueden ustedes enviarlo, creo yo, a sus contactos, sus amigos que tengan. Compártanlo, los invito para que lo compartan donde quiera que nos acompañen, me acompañen. Y bueno, pues poder, repito, estar siendo un poco más interactivos o poder llegar a otras personas. Este video se queda ahí en la plataforma de Facebook de Palabra Viva para aquellos que quieran acompañarnos o seguirlo, ver de qué se trata. Yo les decía en días pasados que el domingo, creo que el domingo compartía el hecho de que a veces pues muchas personas, o habitualmente nosotros hablamos de muchas cosas que ni siquiera llegamos a conocer del todo. Entonces creo que es un buen momento para que nosotros también conozcamos
de qué estamos hablando, que usted conozca, no tengamos, como dicen, hacer juicios a priori sin conocer. A veces hay personas que, dígame si no le ha sucedido, que vemos y hablamos de ellos o nos expresamos de una forma por cómo los vemos la primera vez. Cierto, a veces bien dicen que la primera impresión es muy importante, pero creo que también nosotros debemos de ser más juiciosos y o cuando menos yo los invitaría a que pues hicieran ese ejercicio, conocer mejor las cosas antes de hablar, de poder externar una opinión, y creo que esto nos podrá o le podrá dar tal vez la oportunidad de hacer un mejor juicio, una mejor evaluación. Así que conózcanos, por eso se los comparto. Conozcan lo que hace Palabra Viva y bueno, pues entonces sí ya tendrían pues una crítica, una opinión más fundamentada. Así que creo que es lo más recomendable. Y bueno, pues hablando de recomendaciones y situaciones así, pues vamos a entrar en tema. Ya son las 8 de la noche con ya 15 minutos, 7 minutos, perdón, 7 minutos. En este tiempo vamos a reflexionar en los temas que tiene el tiempo con Dios. Es un material de estudio, se los voy a poner aquí, se los he mostrado. Es el material de estudio que estamos viendo. Este tiene un tema de que día a día se va viendo, lo va leyendo y pues da una reflexión el autor, lo fundamentan, toman unos capítulos de la Biblia y van haciendo algunas reflexiones con respecto a lo que van estudiando. Y creo que esto es bastante interesante porque creo que nos da una perspectiva un poco más completa. A veces los predicadores, los pastores, hablamos sobre un punto en particular, pero aquí va hablando sobre capítulo a capítulo o una serie de capítulos de la Biblia, y creo que esto también es un buen ejercicio, y podemos ir entendiendo de mejor forma cómo está la historia bíblica, los mensajes, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, y precisamente hablando de ello, refiriéndome a ello, hay en este tiempo se viene hablando de un libro de la Biblia que nada más ni nada menos que es Deuteronomio, que corresponde al Antiguo Testamento, que Deuteronomio en el original decían o dicen que Deuteronomio, o se entiende que Deuteronomio significa la segunda ley. Dice que es una colección de lecciones históricas y de enseñanzas que Moisés entrega al pueblo, las dije al pueblo israelita, que estaban teniendo, que ya habían tenido al menos 20 años en el tiempo del Éxodo. Ya tenían 20 años cuando llega el Deuteronomio, o esta serie que conocemos, ubicamos nosotros en el libro de Deuteronomio. Este mensaje llega ya cuando ellos tenían, según explica, alrededor de 20 años el pueblo ya en el desierto. Y les entrega estos principios, entre muchos otras cosas, que pues les hará la vida más amable, diríamos, más fácil al pueblo de Dios y a los israelitas en ese tiempo. Y esto tiene un contenido bastante interesante, porque a veces decimos, es que esto es del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento para acá, y el Nuevo Pacto decimos, pero yo créanme que esto tiene vigencia. Hay algunas cosas, hay algunos temas que fueron vigentes en su momento y hoy algunos que pues no tendrían el peso específico como para decir pues tienen una aplicación actual, o tendrían que estar sujetos a un estudio, fundamentarlos de otra forma. Y en el caso particularmente de Deuteronomio, tiene un poco ese sesgo, ¿no? De que se dice, es que esto fue antes de Jesús, y ya fue en el periodo en el que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo?
no tendría, pues, sería muy válido que usted pensara, o algunos lo piensan de esa forma, en qué sentido tiene estas lecciones, esta historia, estos principios que Dios le da al pueblo de Israel. Y tienen, y déjenme decirle que tienen tanta validez para nosotros como en su momento en este caso, porque son son principios para vivir mejor. Y esto no lo podemos hacer de un lado nada más, así tan fácilmente, porque usted los lee, vamos a leer, cuando Dios le entrega los mandamientos al pueblo, los conocemos por los 10 mandamientos que les son entregados al pueblo, y dígame si estos no tienen hoy peso o tienen validez para que nosotros podamos vivir mejor. Ahí son de esos temas que tenemos que verlos con cuidado, analizarlos y no hacer juicios a priori, como les decía hace un momento, y descartar inmediato algo que pudiera tener validez o que tiene validez para nosotros hoy. Y bueno, pues les repito, vamos a entrar ya en el tema. El sábado nosotros empezamos con la lección del sábado 25, el tema del sábado 25 al día viernes, o sea, del sábado hasta hoy día primero, del sábado 25 de abril al día primero de hoy, de este mes de mayo. Tenemos estos días y las lecturas estaban fundamentadas, repito, en el libro de Deuteronomio. Empezamos con el capítulo 9 del versículo 22 al 29. Y el resumen es, dicen que Israel provocó la ira de Dios, además de desobedecer el mandato de Dios de ir a tomar posesión de la tierra de Cades Barnea. Fueron rebeldes desde el día que Moisés los conoció, dice, cuando Dios dijo que los destruiría. El líder del pueblo pidió que no mirara la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. El fracaso nos enseña. Dice, los fracasos del pasado nos enseñan a no errar. Hay una frase que se escribe aquí, la escribe así el autor de esta reflexión. Aquí venimos viendo, y les repito, cuando tratamos de encontrarle pues un tema de actualidad para usted y para mí, que estas escenas que se presentan a través del pueblo israelita tienen una perspectiva global o que trasciende, o más bien que trasciende la historia. Porque ver a este pueblo, su comportamiento, tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy podemos estar viendo. Nosotros estamos viendo el comportamiento como sociedad y de la que vivimos actualmente. Y díganme si no hemos tendido a la rebeldía, a la desobediencia. Yo sé que hay personas que han sido fieles, que han sido leales, han cumplido con sus compromisos, cumplido con Dios, pero ¿cuántos movimientos o cuántos esfuerzos han hecho grupos, incluso enteros, con tal de, por ejemplo, que no se omita o se limite el compartir un mensaje bíblico en en un escenario público? Gracias a Dios en México tenemos la libertad de expresión y bueno, no nos podemos quejar en ese sentido, en algunos lugares, porque precisamente si usted va al sureste, allá hay personas que han muerto incluso en conflictos de corte religioso, totalmente de corte religioso, donde el que se quiera parar usted a hablar o predicar o dar un testimonio puede ser motivo de persecución y de muerte en algunas partes de México. Déjenme decirle así que también no estamos tan lejos de esto. Pero es ese deseo, esa rivalidad o ese conflicto que existe entre la sociedad y que nos lleva a cometer grandes errores. Por eso el autor dice que los fracasos del pasado nos enseñan a no errar. Hay una máxima que dice que el pueblo que desconoce su historia o que no estudia sobre el pasado comete los mismos errores. Entonces, si nosotros no aprendemos del fracaso del pasado, vamos a cometer los mismos errores. Por eso, si usted lo quiere ver del lado
a positivo, dice, los fracasos nos enseñan a no errar. Nosotros debemos de aprender de los fracasos, de las cosas que a lo mejor no han salido bien. Yo no quisiera que hubiera fracasos en nadie, en la vida de nadie, no se los deseo, pero finalmente en la vida no todo van a ser éxitos. Aprendemos a veces mucho más, como se dice, de los errores que de los aciertos. Entonces, hoy por hoy nosotros necesitamos aprender. Creo que como en nuestro mundo en el que estamos viviendo hoy, estamos enfrentando situaciones que nos han llevado a esta condición. Nos han llevado a esta condición que estamos viviendo. No quiero hacer mucha alusión a la condición de la pandemia, simplemente lo menciono, pero hoy por hoy usted puede darse cuenta, ustedes amigos se pueden dar cuenta de que esto es algo que hemos llegado no de una manera, voy a usar una expresión, de una manera gratuita. Hemos llegado como consecuencia de cosas que como sociedad hemos dejado de hacer o hemos hecho. Dejado de hacer algunas buenas y hemos hecho otras a lo mejor muy malas. Entonces creo que nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad en lo que está sucediendo y grave responsabilidad para que esto no vuelva a suceder o no se repita o nosotros podamos salir airosos de este momento que estamos viviendo como sociedad. Esto es lo que al pueblo le pasaba, al pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás. Si se dan cuenta, son historias que casi podría decir que se calcan una después de otra. Repetimos las historias. Entonces nosotros como sociedad hoy y personas, usted y amigo que me sigue, debemos de aprender a no cometer los mismos errores. El pueblo que Dios había escogido, el pueblo escogido de Dios, el pueblo israelita, Dios lo usa para que hoy nosotros tengamos una referencia, un referente, que miren, esto es lo que mi pueblo hizo, cómo se comportó, cómo yo he querido ser con ellos. Lo mismo quiero hacer hoy con ustedes. Dios quiere estar con nosotros, pero si nosotros cometemos los mismos errores y repetimos, vamos a caer en las mismas situaciones. Aquí lo único que lo salvó es el liderazgo de Moisés y su intercesión de él. Dice, cuando Dios dijo que los destruiría, el líder del pueblo pidió que no mirara la dureza de su corazón, ni su impiedad, ni su pecado. Fue la única forma por la que Dios tuvo paciencia con ellos. Y no pasó otra cosa. Pero nosotros estaremos esperando, la pregunta es, ¿estaremos esperando a un gran Moisés para que venga e interceda por nosotros y que no ser destruidos? Yo creo que no es necesario. Nosotros hoy por hoy tenemos el contenido bíblico, tenemos el mensaje, tenemos la exhortación, la enseñanza se nos está dando. La pregunta es, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando para continuar haciendo lo mejor? El domingo, el Deuteronomio 10, del 1 al 11, dice así. Bueno, es el resumen de esta lectura. Dice, Dios mandó a Moisés a labrar las tablas de piedra, le pidió que hiciera las 2 tablas de piedra y subir al monte y hacer un arca de madera. Dios escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras de los 10 mandamientos y Moisés las colocó en el arca. La tribu de Leví, una tribu escogida especialmente para guardar el arca. Llevó el arca y estuvo delante de Dios para servir y para bendecir en su nombre. Y Dios sería la heredad de esta tribu. Aquí cabe resaltar el hecho de que esta tribu o este grupo es una familia que Dios escogió de manera especial para servir en el templo, digamos, son lo que haría, los pastores, las personas que sirven y ministran en la iglesia. Ese es el objetivo de esta familia, los levitas, por eso se usa esa expresión, la familia de Leví. Este era un patriarca y de él se escoge, Dios dice, estos son los que yo voy a escoger para que me sirvan. Ustedes no van a necesitar nada, yo me voy a encargar de su provisión a través del pueblo. Es como ellos, de ahí viene, mucho la dinámica en la que los pastores, los ministros
dependen del sustento de la iglesia. La iglesia es la que provee el sustento al pastor, a los levitas, se dice así. Son a los que se les provee el sustento a través de la iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes somos? Todos nosotros, los que la formamos, ustedes, los que con nuestras ofrendas y diezmos soportamos y sostenemos ese trabajo. Esa es la forma en la que trabaja, y Dios quiso que hacerlo así. Así le plació hacer. Es la forma en que opera. Hoy por hoy estamos viendo las iglesias, déjenme decirles, yo me reuní con unos amigos, ministros y pastores, y todos ellos, no todos, pero varios de ellos están en una situación muy precaria. Al no tener reuniones en las iglesias, pues la situación es bastante compleja para ellos, no tienen. Y es importante que nosotros, si ustedes que si asisten a alguna congregación, tomen en cuenta eso. La iglesia o el sustento del pastor o la familia pastoral, muchos de ellos está en función de lo que la iglesia ofrenda y diezma y los servicios y todo esto. Entonces nosotros también tenemos que saber ser responsables en ese sentido. Yo sé que esto para algunos puede sonar fuerte o no, pero vaya, esa es la forma en la que la iglesia trabaja. Y Dios escoge a los levitas para ese trabajo. Dice, yo me voy a encargar de su sustento, no se preocupen, yo voy a ver, ustedes no van a tener, Dios dijo, ustedes no van a tener tierra, porque todas las demás tribus Dios les dio lugar. Había un lugar para todos ellos, pero para ellos no. Para ellos no, dice, yo me voy a encargar les digo que de ahí viene esta dinámica en la que los pastores no dependen de un sindicato, dependen exclusivamente de la iglesia y del sustento que llega a través de ella. Entonces, ese era el pacto que Dios hizo con ellos. Pero aparte de esto que les señalo, hubo también el que Dios le pidió a Moisés que preparara las tablas para llevar la ley, las famosas tablas de la ley, y el arca, que a veces hay tantas películas y cosas que se escriben a través del poder que pudiera haber en esa arca. Yo, déjenme decirles, tengo mi punto de vista ya al respecto en cuanto a si un día apareciera, existiera la famosa arca, así que la pudiera tener alguien, porque siempre se han escrito tantas leyendas, digo leyendas, alrededor de ella, pero pues gracias a Dios yo tengo la certeza de que eso nunca aparecerá, porque imagínese la catástrofe que sería que alguien o algún grupo tuviera un instrumento como esos en sus manos. Sería una locura. Dice, nuestro Dios siempre nos dará una segunda oportunidad para levantarnos de las derrotas. Dios oye la intercesión de Moisés y posterga su juicio. Dios siempre ha sido, como dice aquí el autor, siempre ha sido generoso, y antes que ser un Dios justiciero, es un Dios misericordioso. Yo les decía en una reflexión que les envié al grupo de Palabra Viva recientemente, que tenemos la percepción de un Dios que está emitiendo juicios desde un escritor, un juzgado, un lugar alto, y viendo hacia abajo a cada uno de nosotros, emitiendo juicios. Y bajo esa percepción lo hemos dejado, y hasta la fecha creo que tan fuerte es esa idea, que hoy por hoy pensamos que así es Dios, está emitiendo juicios siempre, viendo lo que estás haciendo mal. Entendemos que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. En el lugar en el que te escondas, ahí te está viendo Dios. Pero y sentimos como que una carga de juicio en todo lo que hacemos, y hay algo de verdad en ello, pero cuando lo extralimitamos, lo llevamos a un terreno de solamente un Dios justiciero, un Dios vengativo, casi podría decírselos así, un Dios que está casi vengando la maldad de cada uno de nosotros o lo que hacemos. Dios nunca actúa de esa forma. Yo creo que la mejor perspectiva que podríamos tener respecto a cómo juzga o cómo es Dios, yo creo que yo me iría más me voy más por la idea o por la imagen de tener a un Dios que está esperando, como cuando el hijo, yo recuerdo un amigo que nos dijo hace mucho tiempo, dice, es que vivía en el campo,
en un lugar rural, y dice, mis abuelos tenían una cabaña de palma, y yo jugando con mis amigos, ¿qué creen que hizo? Le prendió fuego a la cabaña de los abuelos y se quemó. Imagínense el susto del niño cuando esto sucedió. Fue terrible. Dice, estaba espantadísimo, espantadísimo. Dice, yo no quería imaginar el momento en que iba a regresar a la casa con mis papás, que vivían allí. ¿Qué iba a suceder? Pues se iban a enterar que yo había sido el que había provocado el incendio y quemé la cabaña de mis abuelos. Dice, y pues pasó la tarde, pasaron las horas, llegó, ya empezó a oscurecer, las horas pasaban y lo buscaban a él, pero él estaba escondido. Pero también pues ya la noche caía, el frío, un niño, imagínense que puede hacer uno, huir, desaparecer. No sabía hasta que poco a poco me fui acercando a la casa y y conforme pasaban pues el tiempo y me acercaba cada vez más hasta que pues no hubo más que presentarme delante de mi papá y mi abuelito. Dice que estaban espantadísimos, preocupados porque yo no aparecía, hasta que me hice presente. Dice, cuando los vi, dice, ya esperaba, dice que se iba a venir una nada de regaños y bueno, reprimendas y sus buenas, le iba a ir bastante mal. Lo que menos esperó él es que precisamente su abuelo, en ese momento junto con su padre, cuando lo ven, corrieron a abrazarlo, corrieron a abrazar al niño, porque le preguntó dónde andaba, porque no se había dejado ver, y pues él estaba en shock, el niño, porque pues imagínense lo que había sucedido. Yo veo a Dios así, yo siempre me imagino esa escena. Antes que estar juzgando y dictar sentencia, yo creo que Dios nos abraza y nos pregunta, ¿dónde estabas? Que no te veía. ¿Dónde andabas? Y como les decía también en la reflexión, las consecuencias hay, digo, no quiero decir con esto que le hayan golpeado, por cierto, déjenme, les aclaro, no, le llamaron la atención, obviamente que sí le llamaron la atención. Y hubo consecuencias, no físicas en el sentido físico, pero sí hubo una reprimenda, se le llamó la atención. Dice, claro, yo aprendí con eso que era peligrosísimo entonces jugar con fuego, lo aprendí de la manera más difícil, dice, pero entendí lo que había hecho, pero también descubrí el amor y el cariño con el que un padre puede o debe tratar a su hijo, no importa lo que haga, y así es Dios, así trabaja. Yo creo que no necesitamos que nos sucedan esas cosas cosas tan graves que tenemos para ver cómo trabaja Dios, pero así es como Él trabaja, así es como Él es un Dios amoroso. Dios nos perdona, nos restaura. Las consecuencias, les decía, van a venir, sí, probablemente, habrá algo tendrá que suceder a veces y tendremos que asumirlas también, el precio de esas consecuencias, pero yo creo que nosotros tenemos que encontrar a un Dios que es amoroso y que nos perdona, nos restaura. ¿Vendrán las consecuencias? Probablemente sí, les decía, pero primeramente ver un Dios que perdona y que es misericordioso y lo veamos de esa forma. Pero también para que esto suceda nosotros debemos de tener que aprender a guardar los mandamientos, su dirección. Un estudiante que no respeta a su maestro o que no sigue las instrucciones que les da el maestro en clase, seguramente que va a fracasar. Y esto llévelo a cualquier escenario de la vida diaria. Si yo como profesionista no cumplo con el reglamento que marca o el trabajo, ¿cómo lo debo de hacer? Si charlaba hace unos minutos con un amigo, él es médico, y si él no entra a una cirugía y sigue la rutina que tienen de higiene para poder entrar a una cirugía, seguramente que algo va a pasar ahí con ese paciente y con él, algo va a salir mal. Si usted no sigue las reglas en su trabajo, no respeta a sus jefes, algo va a suceder. Si nosotros en casa no respetamos el orden familiar, algo va a suceder mal. Debemos de aprender a respetar las reglas
Y en la vida diaria, para la vida diaria, existen principios que Dios emitió, que Dios recomienda y nos dice aquí están para que ustedes los sigan. Pero fíjense cómo es Dios tan generoso que a pesar de que nosotros podemos hacer lo que querramos, usted puede hacer lo que quiera. Puede robar, puede matar, puede asesinar, puede desear las cosas que no son de usted. Usted lo puede y yo lo podemos hacer. Pero ¿será lo más recomendable? ¿Será lo mejor? Dice, Dios insta a Israel a que guarden sus leyes, a que las respeten, los mandamientos, sus señales y las obras que dice que Él ya había hecho y enseñó en medio de su pueblo y en el desierto. Dice, si el pueblo escogido guarda sus estatutos y decretos, serán fortalecidos y prolongados sus días sobre la tierra. Si nosotros respetamos el orden laboral, si trabajamos con honestidad, si trabajamos con dignamente, respetando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de trabajo, donde estemos, esto redundará en algo mejor. Y esto era la promesa de Dios para su pueblo. Decía, esto es lo que yo quiero que hagan. Respeten los mandamientos que les estoy entregando. Y esto va a servir para que ustedes puedan ser fortalecidos y sean prolongados sus días sobre la tierra. Siempre y cuando los guardes y respetes estas leyes que yo te estoy entregando a ti. Si nosotros no respetamos los mandamientos, las leyes que nos rigen hoy por hoy como sociedad, yo pues, obviamente les estaría, o usted y yo sabemos que estaríamos precipitándonos a un gran precipicio, a un gran fracaso. Así que el principio es sencillo, no es nada complicado. El asunto creo que estriba en que nosotros, el pecado que mora en nosotros nos hace rebelarnos a la autoridad, a rebelarnos y ser rebeldes ante nuestros superiores y tratar de sorprenderlos, o burlarnos de las autoridades, sorprender al compañero, a la compañera. Y pensar que somos más listos que ellos si nosotros sacamos ventaja de una situación en la que estamos experimentando, viviendo, si podemos tomar lo que no es nuestro, si podemos vender un producto en el que se los damos, defraudamos a nuestro cliente y salimos aparentemente ganando, pero al paso del tiempo esto tendrá consecuencias. Todo tendrá sus consecuencias y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Todo tiene consecuencias. Si nosotros no respetamos o no honramos esos principios, esto nos lleva invariablemente al fracaso. Y lo sabemos, lo entendemos. ¿Por qué a veces, o por qué la pregunta que yo les haría, por qué los seres humanos no queremos entender eso? Y queremos e insistimos. Y esto lo lleva a cualquier escena de la vida. En no respetar, por ejemplo, las indicaciones viales. Tan sencillo como eso. No me ve nadie. Ciertamente no me vi. Puedes a lo mejor circular a más velocidad de la que corresponde. Pero si llegas a tener un accidente, o simplemente el hecho de hacerlo, no necesitas que te estén vigilando para que lo tengas que cumplir. Tenemos nosotros que ser lo suficientemente honrados para cumplir con la ley, con lo que nuestras autoridades pueden mandarnos, con lo que nuestras superiores tienen para nosotros, con lo que Dios nos pide, que hagamos. Amigo, yo sé que hermanos, amigos que me están siguiendo, es sencillo, pero a la vez también yo sé que es difícil. Yo he violado la ley, yo he faltado a ella también, yo no podría decir que no, lo he hecho, pero he aprendido a veces por las malas. He tenido que aprender a respetar y no debemos de nosotros estar esperando a ser sancionados para respetar o entender que así deben de ser las cosas. Y así sigue la instrucción que Dios les está dando al pueblo. Deuteronomio es un libro de enseñanza muy, muy interesante, muy profunda que Dios da y que principios que hoy nos entrega a Dios para que nosotros los podamos vivir mejor, sencillamente mejor. Él les decía, si Israel obedece los mandamientos,
amando a Dios y sirviéndole con todo su corazón, Él dará la lluvia a su tiempo, recogerá su ganado, dice, recogerán su grano y se saciarán. Pero si se inclinan a dioses ajenos, padecerán. Pondrán la palabra, dice, pondrán la palabra, o sea, la palabra de Dios en su corazón y le enseñarán a sus hijos para que sus días sean numerosos sobre la tierra que Jehová les dio, que les estaba prometiendo al pueblo. Y yo me quiero remitir aquí a una escena muy, muy habitual. Lo que nosotros hagamos en casa, lo que usted haga en casa, va a ser el mejor ejemplo, la mejor instrucción o la más mala instrucción que le puede entregar a sus hijos, que cualquier otro le dé. Si usted miente y sus hijos saben que está mintiendo y lo ven mentir, ¿qué es lo que está sembrando en ese niño o en la persona que lo está viendo? Un mentiroso en el futuro. Si ve un padre o una madre que se esfuerzan en ser honrados, leales, cumpliendo sus promesas, cumpliendo lo que han prometido a alguien, o entre ellos, no mintiéndose entre ellos, porque a veces los hijos ven como los padres podemos podemos mentir, usted no me dejará, usted lo podrá ver. Si ellos detectan en nosotros eso es lo único que le estaremos enseñando, a mentir, a engañar. A diferencia, yo recuerdo y tengo escenas de personas que dan testimonio, dice, yo me levantaba y veía a mi padre, algunos me lo han dicho así, varios amigos me lo han compartido así, yo me levantaba y veía a mi padre en las mañanas que se levantaba y se iba a un lugar y se sentaba a orar, oraba a Dios en la mañana. Y le enseñó esa dinámica, le enseñó eso, que era parte de su formación, era parte de su vida, de su papá, y el niño aprendió eso. Hoy es un adulto, son adultos, somos adultos, y eso vimos en ellos. Y así sucede, replicamos lo que vemos con nuestros padres. Hoy, yo sé que muchos de ustedes son padres. ¿Qué están viendo en usted? ¿Qué es lo que ven? Un padre violento, un padre que grita, un padre que se exaspera fácilmente, un padre o un hombre, un varón que se maneja con prudencia, o pide perdón, digo, ¿por qué no? Cuando nos equivocamos, que sabe pedir perdón. Ahora, también por el otro lado, también la mujer tiene también su grado de responsabilidad. Esto no nada más es para el varón, digo, es hombre o mujer. ¿Qué estás haciendo tú como mujer para tu hogar funcione mejor? Eres responsable, atiendes tus hijos, atiendes tu familia, comparten la responsabilidad. Hoy por hoy hay hogares en los que los dos trabajan. Cada quien tenemos nuestro papel que desarrollamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Bueno, aquí la instrucción bíblica dice, haz las cosas bien para que tus hijos aprendan a repetirlas. Se pone la palabra en sus corazones y enséñalas a tus hijos para que sus días sean numerosos sobre la tierra. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, así de fácil. Así que dicen que si hay un padre que es adicto o que tiene la inclinación por las drogas, ¿qué cree que va a suceder con sus hijos? ¿Qué cree que van a aprender esos niños? ¿Dónde cree que van a acabar su vida esos niños? Tan sencillo que van a acabar como adictos, van a acabar allí. Es tan fácil de entenderlo. ¿Será tan fácil o tan difícil de entenderlo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Eso es lo que Dios enseña, repito, a través de la figura de su pueblo, de los israelitas. Entonces, miren, esto es lo que está sucediendo, sucedió con ellos. Véanlo, aprendan y no repitan los mismos errores. Jueves. ¿Qué horas son? Ya, vamos a terminar ya. Si Israel guarda cuidadosamente todos los mandamientos y llama a Dios andando en todos sus caminos, dice, ellos van a poseerlo de otras naciones grandes y poderosas. Dice, desposeerá, les dará Dios, porque eso fue lo que Dios les iba a dar, de otras naciones grandes y poderosas. Tendrán bendición, dicen, si oyen los mandamientos de Dios, pero recibirán maldición, dice, si van tras dioses ajenos.
Dios hacía su promesa, su compromiso de Dios. Dice, yo te voy a entregar un lugar que ni siquiera tú has preparado. Te lo voy a entregar a ti. Pero tienes que cumplir con lo que te estoy diciendo, con los mandatos que te estoy dando. Tienes que hacerlos una realidad en tu vida. Si no los cumples, si no cumples el lugar al que vas, no te deshaces. Dice, el lugar que te voy a entregar este lugar, te voy a entregar esta casa. Pero si en esa casa hubo prácticas de adoración a otros dioses, dice, yo te voy a pedir algo. Elimina todo eso, quítalo, no dejes nada. Y esto lo podemos llevar, estos son, digamos, elementos a lo mejor que necesitan ser interpretados correctamente. No, pues yo no tengo ídolos, yo no tengo nada aquí, pero a lo mejor nosotros tenemos adoración por algunas cosas, como lo he venido diciendo en estas semanas, por prácticas que tenemos, cosas que hacemos, gustos que tenemos, digamos, ¿por qué no? A lo mejor a usted le gusta mucho los deportes y tiene una fascinación increíble por los deportes, pero Dios nos dice, deja un tiempo especial para mí, un tiempo especial para mí, para Dios. No pongas el deporte, estoy usando esa figura, en el lugar que le corresponde a Dios. Si yo uso un ejemplo cuando trato de que entendamos cómo debemos de tener en orden nuestra vida. Usted imagínese un librero con distintos espacios, de distintos tamaños todos y formas, donde usted va a ir acomodando las cosas. Va a tener donde va a entrar un libro como este, a lo mejor, donde solo va a caber este libro. Déjame ponérselo aquí. Aquí está. Este espacio donde nada más va a caber un espacio donde nada más va a caber este libro. Pero a lo mejor tiene otro libro más gordito. Imagínense, este lo tiene que meter en otro espacio que está especialmente hecho para este. O a lo mejor tiene un espacio, a ver, miren, estas notitas que me las regaló mi hija. Y hay un espacio para meter estas notitas. Si usted quiere meter el espacio de las notitas donde va este otro libro, a ver, ¿se ven? Yo creo que no van a caber. Es obvio, ¿no? Digo, esto es un ejemplo bastante obvio. Es algo muy simple. Pero así nos pasa en la vida. Queremos meter algo que no corresponde en un espacio que pensamos o queremos que corresponda. Este es el deporte y este es Dios. Usando esa figura. Lo queremos meter en donde no corresponde. Y eso es donde empezamos con los problemas, en el desorden en nuestra vida. Hay un lugar especial para cada quien. Hay un lugar para los hijos, hay un lugar para la esposa, hay un lugar para la familia, para el trabajo, para la iglesia incluso también hay un lugar. Pero Dios tiene que estar rodeando todo esto. Dios tiene un espacio especial, pero nosotros no podemos poner algo que no corresponda a Él. Nos esforzamos a veces mucho en hacer eso, increíblemente, en meter algo que no corresponde. Queremos meter, le voy a poner así, el trabajo en el lugar donde va la esposa, por ejemplo. Estoy casado con el trabajo, decimos a veces. Yo soy casado con el trabajo, no sé, con su esposa. Y queremos meter el trabajo en el lugar que le corresponde a ella. ¿Usted cree que va a funcionar? ¿O queremos poner el lugar de los hijos, donde va nuestra pasión, nuestro deporte, nuestro hobby, lo que le gusta a usted hacer? ¿Podrá ser eso posible? Claro que no. Es tan sencillo como eso. Cada cosa en nuestra vida tiene un lugar. Dios nos pide, no pongas el espacio que me corresponde a mí con otras cosas. Yo no quiero eso. Y era lo que les decía al pueblo israelita. Le dijo, yo soy un Dios celoso. Quiero que nada más donde yo estoy, no va a haber ninguna otra cosa. Esto es para mí exclusivamente. Ese espacio en nuestra vida debe ser ocupado por Dios. Y es un espacio importantísimo. Todos son importantes, pero ese espacio Dios quiere que lo reservemos exclusivamente para Él. Y que todos los demás espacios estén en el lugar que corresponde, o que esté lo que corresponde estar en ese lugar. Si usted ha intercambiado algo
ha levantado a lo mejor un ídolo de su hobby favorito. Y dicen, yo tenía un amigo que me decía hace muchos años, me decía, es que a mí me gusta mucho el buceo. Yo le invitaba a un trabajo que estábamos haciendo en alguna ocasión y dice, no, discúlpame, dice, no voy a poder ir porque hay muy buen tiempo para bucear, viene un buen tiempo para bucear y es mi pasión, es lo que me gusta a mí, dice, voy a ir. Bueno, pues está bien, digo, estás en lo correcto, cada quien sabe. Hoy mi amigo cambió mucho de paradigmas, dio un giro a su vida tremendo y aún sigue buceando, le encanta el buceo, yo lo sé, es un apasionado de ello, pero aprendió a dejar esa pasión, ese gusto para el tiempo que corresponde. Hoy no se lo roba a su familia, porque eso es lo que pasaba, no se lo dedicaba a su familia, tiempo que por su gusto, su pasión del buceo. Hoy su dinámica es muy distinta, su familia está primero, sus hijos están primero y es una persona que disfruta, yo lo sé, mucho su familia. Y así es Dios, Dios no quiere que tengas otros ídolos. Dice, cuando llegues a este lugar, yo no quiero ver ninguna otra adoración que tengas. ¿Sí? Yo soy tu Dios y quiero estar contigo. Y a mí no acepto de ninguna manera que tengas otra práctica. Y eso es lo que Dios quería que hiciera el pueblo. Respetáramos eso. Dice Moisés enumera los estatutos y decretos que Israel tendría que poner por obra en la tierra de Dios que él les había dado. Y se trata de la distribución de todos los lugares de las naciones donde servían a dioses ajenos, las naciones en las que ellos iban a tomar como territorios que Dios les había dado. Dice, yo no quiero que nada de eso permee en mi pueblo. Moisés les indica que al entrar en la tierra prometida tendrán que ir al lugar que Dios les señala para presentar holocaustos y sacrificios, que era lo que se acostumbraba en su tiempo. Allí se alegrarían todos con sus familias. Dice, cuando llegues allí, yo quiero un lugar especial, donde ustedes van a reunirse, tu familia y tú, y donde en la antigüedad se practicaban los holocaustos. Era una práctica, hoy no lo hacemos, hoy eso no es una práctica que nosotros tengamos. Y sacrificios que se hacían de animales que se entregaban a Dios en sacrificio. Animales, me refiero, se entregaban en sacrificio. Era una práctica que se hacía antes. Después de Cristo eso se terminó. Pero dice, pero finalmente esto sigue teniendo vigencia. Nosotros tenemos un lugar en el que tenemos que congregarnos, tenemos que nuestra iglesia, a nuestro lugar donde nos reunamos y poder allí presentar por eso dedicamos el primer día de la semana, que es el domingo, para que las personas, los creyentes se reúnan, consagremos ese espacio a Dios de manera especial. Ese espacio y ese tiempo. Hoy por hoy nosotros necesitamos eso. Hoy no puedo decir que lo hemos perdido, pero hoy la circunstancia que vivimos nos ha llevado a estar en esta situación de no poder reunirnos como congregaciones. Y díganme si no se está hasta cierto punto ayer en un debate de corte un poco escatológico y apocalíptico, decían, bueno, no estaremos cayendo en la práctica, en esa circunstancia donde ya la iglesia no se va a poder reunir, porque hoy estamos en la circunstancia de que es por una pandemia, por una enfermedad, pero la palabra advierte que va a haber condiciones para eso. Y también cabe señalar que el Apocalipsis como tal no lo podemos leer literalmente. Tiene una serie de interpretaciones y situaciones que todavía incluso se prestan a mucha polémica en algunos sentidos, pero hoy por hoy no nos podemos reunir en la iglesia. Y aquí estamos, pero estamos tratando de conservar la comunicación hoy por hoy a través de los medios digitales. Yo los animo a que sigamos, que seamos fieles, que usemos nuestra inteligencia, la inteligencia que Dios nos ha dado, esa parte que Dios nos ha dado para usarla para bien de nosotros, de su familia, de tu familia, de tus hijos. Hoy por hoy nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos ellos. ¿Qué estamos haciendo? Inicié con ustedes diciéndoles que el pueblo se equivoca cuando no aprende de sus errores. Dice, los fracasos del pasado nos enseñan
a que no erremos, pero también cuando no somos lo suficientemente inteligentes, cometemos y repetimos los mismos errores. Así que nosotros tenemos que aprender de lo que no hemos hecho bien para no repetirlo, no repetir situaciones que han dañado o han interferido en nuestras vidas. Yo sé que esto no es sencillo, es muy complejo, porque esto implica cambios en la vida de las personas, cambios en su vida, cambios en mi vida. Es muy fácil a veces hablar y referirnos a situaciones y reconocer incluso que nos hemos comportado mal, que si me voy a cosas muy obvias, al que ha sido adicto, el que ha sido adicto al alcohol, a alguna bebida, alguna droga, reconoce su condición de adicto y de bebedor o la adicción que tenga, la situación que viva, pero la está dejando y está cambiando por algo mejor. Ese es ahí está la gran disyuntiva. Estamos tomando el tema en serio y estamos haciendo cambios en nuestra vida, o simplemente nos estamos concretando a oír un buen discurso, una buena exhortación probablemente, pero estamos haciendo algo que haga diferencia en mi vida. De eso se trata. De eso se trata todo esto. No nada más de escuchar, sino de llevarlo al cambio de vida, al cambio de prácticas. ¿Qué estás haciendo que te ha llevado a esa condición? ¿Ya la reconociste? ¿Ya la tienes entendida y clara? Ahora, ¿qué vas a hacer para cambiar? Esa es la pregunta. Ese es el gran Esa es la gran pregunta que yo les hago. ¿Qué están haciendo? ¿Qué haremos o qué harán hoy ustedes para que su vida sea mejor? O a veces, como generalmente cuando hacemos juicios de nosotros mismos, de nuestras, pues yo casi podría decirles que soy perfecto a mi juicio. No me cometo errores, no me equivoco, soy muy buena persona. De veras, somos tan buenos. Yo creo que se trata de hacer un juicio lo más razonablemente posible, equilibrado, balanceado. Yo creo que tampoco se trata de irnos y flagelarnos. Soy pecador y no merezco nada y caer en una de esas escenas de extralimitarnos y flagelar físicamente incluso el cuerpo. Y no se, creo que no va por ahí. Creo que por hoy nosotros debemos de reconocer nuestra verdadera condición. Ciertamente no es fácil, ciertamente es una evaluación compleja, que requiere de mucha honestidad, de juicio, o a lo mejor hasta de ayuda de nuestros pastores, nuestros líderes, personas confiables. Acérquese a una persona con experiencia, probada, que pueda usted pedir ayuda si es que la necesita y hacer cambios. Eso es finalmente, ese es digamos, la cúspide de todo esto. Si hacemos cambios, si yo hoy por hoy, Andrés Acuña, me estoy mostrando una personalidad iracunda, con poco control de mis emociones, necesito control, necesito aprender a controlar eso. Necesito que Dios me ayude a eliminar esa parte de mi vida, a ponerla en manos de Él y proponerme hacer cambios en ella. Si esos cambios no se están dando o no se dan, o esa evaluación no está llegando o no se está haciendo, todo queda en simples discursos y palabras buenas y a lo mejor interesantes que podemos escuchar, pero nada más. Yo lo invito para que haga cambios. Yo lo invito para que esto no se quede nada más en el terreno de los supuestos, o a lo mejor esto aplica para el que está al lado mío, para el que tengo al lado, para mis hijos, para mi esposa, para mis hermanos, pero para mí no, porque yo soy muy bueno. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ser muy juiciosos, muy sensatos, muy críticos con nosotros mismos y de veras pedir a Dios la dirección para que Él nos permita vernos con objetividad, a lo mejor con crudeza, porque a lo mejor hoy por hoy yo he sido muy duro con mis hijos, con mi esposa, me he expresado mal y necesito cambiar.
necesito cambiar algo en mi vida para que eso no siga sucediendo y no siga lastimando. Una mamá que a lo mejor probablemente no ha tenido el tiempo para atender, no ha atendido a sus hijos como debió haber, o los ha súper protegido y aislado, a lo mejor puede ser todo lo contrario. Estoy hablando de tantas cosas que podemos hacer o hemos hecho y que podemos haber cometido errores, pero creo que si nosotros somos honestos, reconocemos nuestra condición, vemos las consecuencias de lo que hemos hecho y lo ponemos en manos de Dios, en su perspectiva divina, hoy por hoy podemos realmente iniciar un proceso en el que vamos a ver resultados buenos y vamos a tener vidas largas y fructíferas. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que prometía Dios a su pueblo. Y yo creo que esto lo podemos llevar a nuestras vidas de inmediato. Así que amigo, amiga que me acompañó, hermanos, amigos que estuvieron conectados, Moisés, veo aquí a Mariana Hernández, a Rubén, a Luz, Luis, Eli, Claudia, a ustedes que estuvieron conectados, gracias por su compañía. Los animo para que nos sigan acompañando este próximo domingo. Estamos a las 11 de la mañana. El domingo va a ser, ¿domingo qué es? Viernes primero, domingo 3 de mayo. Ya estamos en mayo. Ya estamos en mayo, hermanos. Así que amigos, vamos a seguir con esta dinámica a través de la plataforma de Facebook. Nos pueden seguir. Ahí se queda esta reflexión. Aquí está. Y yo los animo para que se conecten el domingo a las 11 de la mañana en punto. Estamos iniciando esa transmisión en vivo. La estamos haciendo en vivo para todos ustedes con mucho gusto. Y compartan este portal, esta cuenta de Facebook de Palabra Viva con sus amigos para que nos puedan acompañar y conocernos. Y como les decía en el principio, pues ya entonces sí, pues ya nos dirán que si gustan acompañarnos y nos dan sus críticas, son bienvenidas también. A veces son duras, pero pues las recibimos con gusto también, porque es necesario también a veces escuchar las opiniones de los amigos, de las personas que nos escuchan y ven, para hacerlo mejor cada día. Eso es nuestro propósito y pues en eso estamos. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos orando y seguimos orando por las familias. Estamos también, bueno, a lo mejor el domingo les presento alguna dinámica en la que hemos estado tratando de brindar apoyo a las familias a través de llevar despensas. Como ministerio estamos haciendo también esa labor, apoyar a familias que están pasando en una situación de crisis económica y que necesitan de nuestra ayuda. Entonces ya les daré alguna dinámica para que podamos seguir haciéndolo y que la iglesia siga cumpliendo con su labor. No importa que estemos a través de los medios virtuales, pero que nosotros sigamos cumpliendo con esa labor de apoyo a las personas que necesitan de algo, hoy por hoy un alimento, algo material práctico. El apoyo espiritual también está aquí, pero también el apoyo material se necesita. Así que ahí vamos a estar con esa dinámica. Les explicaré el domingo. Estaremos dando alguna dinámica para seguir. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, a todos ustedes. Manténganse conectados, compartan, les animo que compartan esta transmisión. Al terminar se queda el video, compártanlo, es la forma en la que este sistema funciona. Si ustedes lo comparten podemos llegar a muchas más personas, la red se amplía. Por eso siempre todos los que venden algún producto, no compartan y compartan, sí, pues porque es finalmente la forma en la que pueden llegar a más personas. Y pues yo les pido que lo compartan, no porque vendamos un producto, porque no vendemos aquí nada. Aquí simplemente mostramos y enseñamos la palabra de Dios, que es nuestro propósito del Ministerio de Palabra Viva. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho, pasen una excelente noche. Por acá en esta zona del país estamos con un poco de calor, en la costa del Golfo de México, pero pues un calor tropical que disfrutamos también aquí y con todas estas circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Así que cuídense mucho, no perdamos la comunicación y los espero el domingo, 11 de la mañana. El Ministerio de Palabra Viva aquí estará esperándolos a través de un servidor y pues los hermanos, amigos que nos apoyan con este ministerio. Así que cuídense mucho, por mi parte es todo. Un abrazo, nos estamos viendo por aquí el domingo.